Bienvenidos a Medios con M. En esta ocasión hablaremos de desaparición forzada, una huella que la violencia ha dejado en Veracruz. Tendremos con nosotros al padre del cantante de La Voz México, Gibran Mártiz, y a integrantes del colectivo Por la Paz. Quédese con nosotros y mande sus comentarios a través de redes sociales. Esto es Medios con M. En Veracruz se ha incrementado el número de personas desaparecidas y dentro de este tema la desaparición forzada ha tomado cada vez más relevancia. Vamos a ver un reportaje que hemos preparado sobre el tema. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Tengo un hijo desaparecido que desapareció 3 de agosto del 2012. Entonces de allí llegaron unos estatales y unos camuflados o vestidos como si fueran marines y de ahí se los levantaron y se los llevaron. La huella de la violencia ha dejado como saldo cientos de desaparecidos en Veracruz. Los testimonios revelan que algunos casos están vinculados a desapariciones forzadas o a la delincuencia organizada. Sin embargo, las investigaciones no han sido remitidas a la autoridad federal. A mi casa llegaron y de mi casa la sacaron. Sí, yo estaba ahí. Por más que les decía yo que por qué, mi hija con 4 niños estatal tapados de la cara. Lo único que no se vio fue la numeración de la camioneta. También la levantaron el día 5 de agosto, entre 3 y 3:30 de la tarde, policías estatales también. Los datos de la Procuraduría General de la República han revelado que en los últimos 5 años hay 189 averiguaciones por desaparición forzada en Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido la primera recomendación al Estado por este tema. En el caso muy particular de mi hija, el tipo el que al parecer traía el carro de mi hija o que había tenido el carro de mi hija, para mí la fiscalía o la agencia me dijeron que nunca existió. Cuando habían agarrado a un tipo a bordo del vehículo de mi hija, él declaró que el carro se lo había dado Filiberto Rojano Yarzábal y que habían sido policías intermunicipales cuando desapareció en junio del 2011. La queja de los familiares es constante. No hay seguimiento a las investigaciones de los casos ni tampoco información sobre cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Ahorita no hemos sabido ni nos han informado absolutamente nada. Estamos en fiscalía, estamos en otros lugares donde hemos andado luchando y buscando por donde sea. Igualmente de nada nos sirve tener toda la información si no se hace nada con esa información. Y las autoridades no investigan a fondo como debe de ser. Todos los casos están iguales. En todo este tiempo que llevamos de búsqueda de nuestros familiares, ¿sí? Pues la Fiscalía no nos tiene ningún resultado, no hay avances en los casos de los desaparecidos. No nos escuchan, dicen que no pasa nada y Jalapa se nos está cayendo. Nuestros jóvenes que se supone son el futuro de México se nos están desapareciendo. No queremos a nuestros hijos muertos, no los queremos en el abandono, los queremos vivos y queremos saber en dónde están. Para seguir hablando del tema, vamos a ver una semblanza de nuestros invitados. Araceli González Saavedra es integrante del colectivo Por la Paz, ha participado en acompañamientos a familiares víctimas por personas desaparecidas. Es también parte de la organización Equifonía AC, quien defiende los derechos de las mujeres y la libertad de decidir sobre su cuerpo. Efraín Mártiz es padre de Gibran, cantante de La Voz México, quien fue secuestrado y asesinado en enero del 2014. Sin apoyo de la autoridad, Efraín realizó investigaciones que lograron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación a Veracruz por desaparición forzada en el caso de su hijo. Víctor Manuel Andrade es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en temas de violencia, seguridad pública y el acceso a la justicia en Veracruz. Es parte del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Pues ya estamos aquí en Medios con M. Muchas gracias a los invitados, a Araceli González, gracias por estar aquí, y al doctor Víctor Andrade, gracias por estar presente en el programa. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Pues vamos a hablar de desaparición forzada, un tema que ha venido lastimando a muchas familias en Veracruz. Araceli, me gustaría que dieras pues un panorama. ¿Cuál es la situación que tú ves desde el área donde tú trabajas? Bueno, desde el colectivo por la paz, lo que hemos visto desde el inicio, desde el 2011, por ejemplo, que desde las organizaciones y la ciudadanía empezamos a articularnos de entrada para denunciar esta problemática que iba en aumento de la violencia, de las desapariciones, de los asesinatos, algo que hemos visto que ha permanecido, y no solo que ha permanecido, sino que se ha incrementado. Bueno, es por un lado las familias que llegan con el colectivo a denunciar la desaparición o a pedir un acompañamiento por la desaparición de familiares, donde además tienen información respecto a la participación, por ejemplo, de la policía, ¿no? ahora Fuerza Civil, o ya sea de la participación o también de la omisión en cuanto a las actuaciones que debían de tener. Y por otro lado, eso va relacionado con lo otro, con la desconfianza que tienen hacia las actuaciones que puedan tener respecto a la desaparición de sus familiares, las instituciones, los servidores públicos, donde no solo hacen caso omiso a la denuncia que puedan presentar, casos donde incluso no les recibían la denuncia, o bien donde son las propias familias las que hacen la investigación. Recuerdo mucho uno de los primeros casos donde decían, ubicamos el vehículo que llevaba mi familiar, estaba estacionado en tal dirección, fuimos a reportarlo y nos decían pues que cómo podía yo probar ese hecho, o sea, no tenían siquiera esta intención de trasladarse al lugar donde estaba el vehículo, y ese tipo de actuaciones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que las familias tengan una desconfianza, que las familias también tengan esa duda fundada hacia las autoridades. ¿De qué sirve, no? Doctor, ¿cómo ve usted la participación de elementos de seguridad pública o de las autoridades en los casos de desaparición forzada en Veracruz? No, pues muy preocupante. Creo que en el colectivo que estamos estudiando ahorita estos procesos, estamos discutiendo, o sea, qué tanto hay ya una captura del Estado por parte de los aparatos de seguridad, ¿no? A través de la delincuencia organizada, ¿no? Ya lo que hemos venido viendo desde unos años para atrás, primero fue la desaparición de las policías conurbadas, ¿no? Porque directamente se llegó a decir que estaban vinculadas a la delincuencia organizada, ¿no? Vimos que desaparecieron en Poza Rica, aquí mismo en Jalapa, en Veracruz, por esa situación. Entonces, es ya una situación bastante preocupante, porque son en efecto muchos los casos en los que se han visto involucrados elementos policíacos. De entrada había que decir primero que ni siquiera hay información suficiente, o sea, no sabemos cuántos desaparecidos hay y cuántas desapariciones forzadas por todas las posibilidades que se puedan dar, ¿no? Una colega que hizo una investigación específica al respecto señalaba, por ejemplo, que la gente que aparece en las fosas comunes, ¿no? Queda ahí como registradas en las fosas comunes y nunca se investiga quiénes podrían haber sido, si podrían haber sido gente que en algún momento fue denunciada como desaparecida. Araceli, la autoridad como actor de desaparición, pero también por omisión, ¿no? Vemos a la policía involucrada en hechos de desaparición de personas y luego vemos una fiscalía involucrada por omisión, ¿no? Porque cuando la familia llega a denunciar, no atiende las denuncias. Desde las organizaciones decimos, no tiene por qué haber una ONG
para que entonces la familia sea atendida. Debe de ser en todos los casos, y justo ocurre lo que mencionas. No hay una reacción oportuna, en el sentido de que, bueno, están establecidos mecanismos, por ejemplo, cuando son menores de edad, para una búsqueda inmediata, y donde también se han hecho modificaciones al marco jurídico para, a nivel federal y a nivel estatal, donde se supone que debe de haber una reacción inmediata por parte de las instituciones. Sin embargo, si no hay una denuncia, también cómo se va a activar un mecanismo, pero por otro lado, cómo decirle a la familia, ¿sabes qué denuncia? Si estamos viendo también que hay una desconfianza, totalmente fundada. Bueno, pues con estos comentarios, si quieren, pasamos a la siguiente etapa de este programa, que tiene que ver con el bote pronto para ustedes. Desaparecidos. Impotencia. Veracruz. Impunidad. Fiscalía. Ineficacia. Fosas. Dolor. Base de datos. Banco de datos. Ley de víctimas. Una esperanza. Procuración de justicia. Nulidad total. Policías. Riesgo. Corrupción. Generalizada. Pues muchas gracias por estar aquí en Medios con M. Vamos a seguir platicando sobre este tema, desaparición forzada, después de escuchar el comentario del periodista. Saludos a nuestros espectadores de Medios con M. Estamos comentando la problemática de las personas desaparecidas en Veracruz, y de lo que nos damos cuenta es de que hay dos panoramas muy marcados. Por un lado, tenemos a unas autoridades veracruzanas encabezadas por la Fiscalía, donde el señor Luis Ángel Bravo Contreras no hace los mayores esfuerzos que están a su alcance para encontrar a las personas que están ausentes. Vemos cómo se han dado casos en donde las mismas madres han tenido que lanzarse a las fosas, a los lugares en donde se reporta la presencia de cuerpos enterrados de manera clandestina, para ellas por sus propios medios tratar de encontrar a los suyos. Vemos a esta autoridad indolente, lejana, una autoridad distante de la problemática que significa no encontrar a sus seres queridos. Y por el otro lado, vemos cómo cada vez estos movimientos de madres organizadas, de padres, que cada día están más al pendiente de la situación, van cobrando fuerza en Veracruz. Mes con mes, cada 10 de mayo, cada diciembre, vemos esas marchas de madres que lo que están buscando únicamente es encontrar a sus hijos. No hay peor dolor en una madre veracruzana, de cualquier parte de México incluso, que no encontrar a su hijo, de no consumar ese momento de duelo. Por eso, lo que creemos es que en adelante se seguirán dando este tipo de manifestaciones, y estas protestas cada vez cobrarán más efectos y serán superadas todas las autoridades de todos los niveles, pero sobre todo la Fiscalía Veracruzana, que no ha demostrado un papel eficiente y adecuado en la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas del Delito. En Medios con M seguimos hablando de desaparición forzada. Vamos a ver este testimonio que nos ha ofrecido Efraín Martis, padre de Gibran Martis, el cantante de La Voz México. Vamos a verlo. La situación actual es de mi hijo, pues fue encontrado muerto después de 10 días de secuestrado ahí en la ciudad de Jalapa. Actualmente lo que tenemos es de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos una recomendación que hizo el gobierno del estado de Veracruz, donde se muestra de que realmente mi hijo tuvo una desaparición forzada por parte de la policía del estado de Veracruz, y en el lapso de que a él lo detuvieron hasta que lo encontraron muerto, hay un pedazo de esa historia que no ha sido aclarada ni por la Fiscalía del Estado de Veracruz, ni por la Policía Estatal, ni por el gobernador, ni ninguna de las personas involucradas en este hecho.
En base a las investigaciones que nosotros realizamos, el hecho de que en el momento que detiene la policía a mi hijo el día 7 de enero, habiendo testigos en el lugar, ya que era una calle muy concurrida con muchos negocios a las afueras del departamento, ahí en Ferrocarril Interoceánico 124, a la hora que los detienen, no los presentan ante el Ministerio Público. Nosotros, como le comento, comenzamos a indagar en el Ministerio Público, federal, en el estatal, fuimos a la CEMEFO a ver si había algún cadáver de ellos o algo por el estilo. En el término de los días 7, 8, 9, 10, 11, se comenzó a investigar y sucede que no había nada. Muchas de las personas dentro del Ministerio Público se me acercaron a mi esposa y le dijeron, mire, presione a la Secretaría de Policía, de Seguridad, ellos lo tienen y saben que están vivos, ellos lo tienen. En ese momento Aguirre Garza, él que ahorita está como director del CEMEFO, ahí en Jalapa, él fue uno de los que nos dijo, lo tienen vivo y vamos a ver cómo se implementa un operativo en el que se pueden rescatar para poder devolverle a sus hijos. Posteriormente, el día viernes, que nosotros nos entrevistamos con él, ya muy preocupado por la situación, mire, vamos a tratar de resolver esta situación, de hacer un tipo operativo en que los rescatan, pero no sabemos si los vayan a entregar vivos o muertos. ¿Qué fue lo que se inventó en el área de ahí de Conejos, de ahí de Huatusco Conejo, en el kilómetro 98, que fue lo que salió? Incluso nosotros llegamos a tener contacto con un testigo de ahí del área, de ahí cerca, y nos acabamos de enterar que el testigo, no sé con quién hablaría del área de la misma Procuraduría. Hace 2 días me enteré por el papá del otro muchacho que uno, no sé si era el único, de los testigos que vio cuando pasaron las camionetas de la policía con bolsas de basura, con cuerpos adentro, ahí al área de Huatusco Conejo, ese testigo ya lo mataron. Estuvimos dando seguimiento al tema porque los policías a los 8 meses comenzaron a meter amparos para tratar de salir de la cárcel y no fueran investigados porque decían que pues ellos nada más lo habían detenido, habían regresado las armas y que no se justificaba que ellos tuvieran cárcel. A la empresa telefónica se le solicitaron las sábanas de ubicación satelital de donde estaba ubicado el teléfono de mi hijo. Hay una declaración que hizo a unos medios de comunicación el fiscal Luis Ángel Bravo. Yo quiero aclarar que en esta declaración que él hizo, él habló de antenas, que había una antena que cubría el área de la academia y que esa misma antena cubría hasta donde está el lencero, donde está el aeropuerto, y que había otra antena donde se ubicó el teléfono cuando se encendía, que estaba cerca de Ánimas, y ahí vive mucha gente, también como el secretario, varios secretarios, y además el secretario Arturo Bermúdez. Yo le aseguro que hasta el joven que vaya en una preparatoria, hasta el niño, hasta algún sobrino que yo tengo, sabe muy bien que ya los celulares no se manejan por un tema de antenas. Vamos con esto y tan sencillo la explicación. Si usted usa el Google Maps o usa un Waze para saber dónde quiere llegar, automáticamente marca un punto donde usted se está moviendo y eso va con un movimiento. El margen de error que me dijo gente de la Secretaría de Marina puede ser de 1 a 3 metros. De esa forma nosotros logramos localizar de que efectivamente el teléfono estuvo en la Academia de Policía del Lencero. Yo primero revisé los datos de todo lo que me dieron de las coordenadas geográficas. Me di cuenta que había un lugar por las Américas, había un lugar ahí en las Ánimas, había un lugar en el área de la Academia de Policía. De ahí se basa la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, donde dice que el teléfono aparecía en la Academia de Policía del Lencero. Hay varias situaciones que, como les comento, yo entiendo que a lo mejor el fiscal tenga un poco de miedo contra el secretario Arturo Bermúdez y no quiere investigar o meterse dentro de la academia. Como ustedes saben, eran 3 jóvenes. Hay un tercer joven que se llama José Eduardo de la Cruz Caballero. Tampoco ese no apareció.
Aparentemente, por lo que yo investigué, vuelvo y le repito, extraoficialmente, este muchacho fue el motivo de todo. Este muchacho parece que se metió con el hijastro del secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, en un tema de pleito de cantina. A este muchacho le da un aventón a mi hijo para ir al estudio, y en el trayecto del departamento al estudio lo paran porque ya le habían reconocido del carro, y ahí es donde comienza toda esta historia. Aparentemente, y así me lo dijeron gente de la misma policía, me le dijo, este señor no iba a encontrar a su hijo, iba a encontrar al otro muchacho que ya traía un problema con el secretario, pero desgraciadamente su hijo vio cuando lo mataron, y como ellos no quieren testigos, pues su hijo lamentablemente y el otro menor tuvieron que también matarlos. Así me lo dijeron. Pero que la muerte de mi hijo no sea en vano, que sea para cambiar las cosas. Todos esos políticos que están ahí ahorita en Veracruz, ellos se sienten muy seguros porque tienen el poder, pero ellos van a llegar a viejo, ellos van a llegar a ser grandes. Los voy a buscar a cada uno de ellos para meterlos presos legalmente. No tengo ninguna venganza de tipo personal, ni les deseo la muerte. Lo que quiero es que se pudran en la cárcel y buscar los medios para que se metan a la cárcel. Doctor, ¿qué le parece este testimonio? Bueno, que es una muestra, solamente una muestra un botón de muestra de lo generalizada que está la corrupción y la ineficacia en todas las áreas de procuración de justicia, de procuración de seguridad y de impartición de justicia. Ahí se muestra la cadena. El problema, para empezar, con los policías que están involucrados, son los mismos que son sospechosos de haber desaparecido, asesinado a Gibran. Yo tengo testimonios de personas que tienen familiares desaparecidos y han decidido incluso no denunciar, entre otras cosas por el miedo que les provoca hacerlo, porque piensan que puede haber repercusión para otro familiar, ¿no? Tenemos la situación de los ministerios públicos que no levantan las denuncias. Me ha tocado ver, por ejemplo, un caso cerca de una persona, una mujer que tenía su marido estaba desaparecido, pero como era hondureño, era extranjero, entonces no le quisieron levantar la denuncia, argumentando que le preguntaron dónde lo vio, dónde se contactó con él por última vez, en otro lado, entonces vaya a presentar la denuncia allá, porque también lo que está generando es que en algunos lugares la gente empieza incluso a tomarse la justicia por su propia mano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, ya aquí se han dado algunos casos, pero en el puerto de Veracruz más de personas que linchan a quienes intentan secuestrar o quienes intentan incurrir en un delito, personas asesinadas que han sido incluso por robar, ¿no? El caso que sucedió en el interior de un super Chedraui, ¿no? En fin, estamos en una situación muy grave de la que al parecer el problema es que incluso ni siquiera las autoridades se quieren dar cuenta, o sea, ni siquiera quieren reconocer el problema. Entonces, todos sabemos que para empezar a solucionar un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que se tiene. Araceli, ¿cómo ves los instrumentos legales para atender esta problemática? Por ejemplo, la recomendación que recientemente emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso de Gibran Mártir. Me parece que es un hecho histórico y además es favorable en esta lucha por el derecho a la seguridad, por el derecho a la justicia. Creo que sí ha servido pues de algo. Por ejemplo, pienso en la recomendación del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ese es un antecedente fundamental para todas las modificaciones que se hacen a la legislación en nuestro país, donde además ahí se habla de un concepto que me parece clave, que es la reparación del daño. Es decir,
debe de haber, el Estado debe de tomar medidas para reconocer la responsabilidad que tuvo y para garantizarle a las familias justicia y garantizarles otro tipo de medidas donde se atiendan los efectos que en ella tuvo, que en esas familias tuvo la desaparición forzada. Ok, pues ¿qué les parece si con este tema en la mesa vamos a pasar a la dinámica del mátese solo con la tómbola y las preguntas que nos manda el público y los integrantes del staff de Medios con M? Entonces, ¿quién será el primero? A ver. ¿Puedes con la impunidad? No. No puedo, o sea, es justo nuestro trabajo en el día a día, el denunciarla y el exigir justicia. Ok, doctor. ¿Alguna vez ha pensado tomar una maleta y huir de este estado? Sí, muchas veces, ¿no? Lo peor es que hay personas que sí se han visto obligadas a hacerlo. Lo vimos precisamente en el caso del padre de Gibran, pero sabemos de colegas de ustedes, periodistas, ¿no?, que han tenido que abandonar el estado, porque incluso se los han advertido, ya no de la delincuencia organizada, sino a veces a personas vinculadas con el gobierno, de que no está seguro en este estado. Entonces, dada la situación que hay en Veracruz, en verdad muchas veces uno quisiera estar fuera, pero siempre lo detiene a uno el decir precisamente que la salida no está en huir, sino en enfrentar la situación, asumir una cultura ciudadana de exigencia y de buscar siempre los canales de la ley. Araceli, Víctor Andrade, muchas gracias por haber estado en Medios con M. Es un tema, desaparición forzada, es un tema para la reflexión de todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Hemos concluido una emisión más de Medios con M. No olvide mandarnos sus comentarios a través de redes sociales. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y eConsulta Veracruz.